Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La indignación resurgió en Venezuela luego de que el fin de semana un niño murió y su madre resultó herida tras recibir disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 migrantes venezolanos que buscaban llegar a esa isla caribeña. La abogada Carla Enríquez, integrante del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos en Canadá y asesora de venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago, aseguró que las políticas del gobierno de Trinidad y Tobago siguen siendo ilegales, xenofóbicas y discriminatorias, y al igual que otros defensores de derechos fundamentales, hizo un llamado a organismos internacionales a pronunciarse por considerar que se está violando el derecho internacional que reconoce los derechos humanos de los venezolanos. ¿Les queda claro de que sí están vulnerando los derechos humanos de las personas, la dignidad humana, la vida? Y que son ambos gobiernos, tanto el gobierno de Venezuela, porque no los protege de ninguna manera, como el gobierno de Trinidad y Tobago. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que los disparos no tienen justificación y pidió justicia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechazó lo que calificó como incidente y exhortó a las autoridades trinitarias a realizar una investigación exhaustiva. Según el texto, Maduro instruyó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer los hechos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago afirmó a través de un comunicado que la embarcación con migrantes intentó evadirse y realizó maniobras agresivas, lo que llevó a los efectivos a temer por sus vidas y tomar la decisión de disparar hacia los motores del bote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia 3 iniciativas de ley para crear 3 universidades estatales que se encargarán de administrar a los 6 centros de estudios superiores cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, expuso los motivos de esta decisión. Tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad, procurando igual o superior calidad académica para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses. La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Paulo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua y finalmente la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda administrará los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Los diputados del Partido Liberal Independiente acompañaron la iniciativa de los diputados sandinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el Parlamento Nacional. El diputado liberal Álvaro Rivera Herrera manifestó: esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los padres de familia y del mismo personal administrativo y docentes que veían cómo la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades que fueron canceladas los dejaba en una situación de inseguridad. En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado, señalando que atenta contra la autonomía universitaria y que pretende anular el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento que se desarrolla dentro de estos centros de estudio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Costa Rica va a segunda vuelta electoral el 3 de abril para elegir a su nuevo presidente, y esos comicios deberán decidir si el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional o el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático será su nuevo mandatario. Figueres obtuvo el 27%, mientras que Chávez tiene el 16% de los votos. José María Figueres, quien se identifica como de centro izquierda, adelantó que buscará el apoyo de otros partidos políticos para el balotaje. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad.
Mientras que el socialdemócrata Rodrigo Chávez destacó que el partido es la primera vez que participa en una elección presidencial y en consecuencia podría atraer al 40% de costarricenses que se abstuvo de votar. Vamos a la segunda ronda, pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril. Los comicios contaron con observación internacional y la jefa de la misión de la OEA, Isabel de Saín Malo, expresó que no observaron irregularidades. Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países en la región. Ahora los costarricenses esperan que el presidente que resulte electo en la segunda vuelta ayude a resolver la situación económica que enfrenta el país a causa de la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica. Luego de una reunión en Casa de Gobierno en Tegucigalpa entre funcionarios del gobierno de Xiomara Castro y los diputados disidentes del Partido Oficialista Libre, se puso punto final a la crisis política por la presidencia del Congreso Nacional, que se mantenía con 2 diputados en directivas paralelas, una presidida por Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras y la otra por Jorge Calix del partido de la presidenta Castro. El acuerdo denominado Unidad Política Partidaria para la Refundación de Honduras fue firmado por el coordinador de Libre y asesor del gobierno Manuel Zelaya Rosales y el parlamentario Jorge Calix del Partido Libre, junto a los 17 congresistas disidentes, los que anunciaron que a partir de hoy se presentarán a las sesiones legislativas convocadas en la sede del Congreso Nacional. El diputado Jorge Calix dijo que asumía el compromiso de retirar sus pretensiones para ser presidente del Congreso hondureño y dijo además que rechazó un cargo en el gabinete que la presidenta Castro le ofreciera y añadió que únicamente será un congresista en el Parlamento hondureño. Porque primero está Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas. Este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado. Mientras tanto, el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, aseguró que los alcances del acuerdo entre las partes ratifican en la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, descartando que no sería necesaria una nueva votación y que todo el proceso obedece a los acuerdos políticos logrados luego de negociaciones. Lógicamente será, como lo dice este documento y lo ha firmado en representación su servidor, será el diálogo, la forma civilizada de entenderse. Ahora las bancadas de los partidos Liberal y Nacional aplaudieron el acuerdo alcanzado y anunciaron su presencia en el Palacio Legislativo para ratificar a la Junta Directiva en propiedad. Por otra parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro no participó del encuentro debido a que ha dado positivo al COVID-19 y se mantiene aislada. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Una investigación de autoridades federales estadounidenses y guatemaltecas terminó con el arresto de 10 ciudadanos guatemaltecos presuntamente involucrados en tráfico humano y en un específico caso que se convirtió en una tragedia con la muerte de 19 personas en enero de 2021 en Tamaulipas, México. En un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el agregado regional interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Carlos Gamarra, dijo textualmente: esta operación transnacional conjunta, dirigida contra una importante organización de contrabando de personas, muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y acusarlas por el transporte de estas personas en la ruta a Estados Unidos, lo que finalmente condujo a su muerte. Gamarra expresó confianza en que estos arrestos, considerados de alto nivel, puedan traer justicia para las familias de las víctimas. Según el reporte de las agencias involucradas en la investigación, ejecutaron el 28 de enero un total de 19 órdenes de registro que permitió la captura de 10 personas indicadas de presunta violación de las leyes extranjeras relacionadas con el tráfico de personas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, y pertenecerían a la organización Coronado Miranda. En el operativo se logró la incautación de más de $200,000 en efectivo, 5 vehículos, armas de fuego y munición, así como máquinas de juego ilegal y dispositivos electrónicos. La migración ilegal sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos y el número de personas que intentan llegar a través de la frontera sur del país ha alcanzado cifras históricas y las autoridades resaltan el riesgo que significa emprender esta travesía en las que muchas veces los migrantes terminan siendo víctimas de robos y abusos de bandas delincuenciales e incluso pierden la vida. Por ello, se recomienda no hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos desclasificó la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, una medida que se adoptó el 1 de julio de 2021, cuando todavía ejercía las funciones de presidente del país centroamericano. Un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken destacó que la inclusión de una persona en la lista generalmente hace que no sea elegible para visas y admisión a los Estados Unidos, y citó informes de que Hernández, y dijo textualmente, se ha involucrado en actos de corrupción significativa al cometer o facilitar prácticas de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. La lista fue presentada ante el Congreso estadounidense el año pasado en cumplimiento de una iniciativa presentada por el ex legislador Eliot Engel, quien presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes antes de salir derrotado en las primarias demócratas de 2020. La publicación de la llamada lista Engel incluyó también los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio Pepe Lobo Sosa, junto a los más de 50 legisladores, políticos y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero entonces una notable ausencia era la de Hernández, quien se encontraba en el poder en ese momento, pero asediado por acusaciones que surgieron durante el juicio por narcotráfico en contra de su hermano, el ex legislador Antonio Tony Hernández, de que financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en marzo en Nueva York a cadena perpetua. El gobierno de Estados Unidos enfrentó una creciente presión para que designe a Hernández en momentos en que su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Hernández ha negado repetidamente las acusaciones y asegura que en sus 8 años de gobierno luchó contra el narcotráfico y las bandas internacionales del crimen organizado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Este es el segundo día de una semana clave en la diplomacia entre Oriente y las naciones aliadas de Occidente en un intento por detener la crisis en la frontera con Ucrania y evitar una posible incursión rusa en la nación exsoviética. En el primer viaje del canciller alemán Olaf Scholz a Washington DC, proyectó un mensaje de unidad junto a su homólogo y aliado, el presidente Joe Biden, y frente a la amenaza que, según aseguraron ambos, representa a Rusia. En medio de un inestable escenario internacional marcado por la sombra de una posible guerra en Europa del Este, el mandatario estadounidense, lejos de apaciguar las aguas, advirtió que el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto controlado por la compañía rusa Gazprom y diseñado para transportar gas de Rusia a Alemania a través del mar Báltico y sin pasar por Ucrania, no seguirá adelante si Moscú decide invadir Ucrania. Si Rusia invade, eso significa que los tanques y las tropas cruzan la frontera de Ucrania nuevamente. Entonces ya no habrá Nord Stream 2. Pondremos fin. El presidente Biden aseguró que serán capaces de acabar con este proyecto en Europa, pese a que el control del gasoducto está en manos de Alemania, y volvió a insistir en que el Kremlin sufrirá las duras consecuencias de un ataque militar en Europa e hizo alusión directa al líder ruso Vladimir Putin. Creo que tiene que darse cuenta que sería un grave error para él moverse contra Ucrania. El impacto en Europa y el resto del mundo sería devastador y pagaría un alto precio. He sido muy directo con el presidente Putin tanto por teléfono como en persona. Impondremos las sanciones más severas que jamás se hayan impuesto, sanciones económicas, y tendrá mucho que pagar por eso en el futuro. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la sólida unión entre Washington y Berlín. Esta es una buena idea para decirle a nuestros amigos estadounidenses: estaremos unidos, actuaremos juntos y tomaremos todos los pasos necesarios, y todos los pasos necesarios los tomaremos todos juntos.
Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin por más de 5 horas en busca de una desescalada de las tensiones con Ucrania que aleje la amenaza de guerra. Y la cita estuvo marcada por una clara distancia entre ambos líderes y pese a que no se logró ningún cambio por parte del Kremlin, sí podría haberse conseguido cierto acercamiento entre Oriente y Occidente luego de que el dirigente ruso admitiera que algunas de las propuestas francesas podrían ser la base para futuros acuerdos. El presidente Macron está ahora en Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 anunció que aumentará la producción de mercancía relacionada al encuentro deportivo con la imagen de Bing Duen Duen, la mascota panda de los Juegos, luego de que medios y usuarios en Internet reportaron sobre dificultades para comprar recuerdos de los Juegos con el regordete panda. Zhao Weidong, portavoz del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing, dijo textualmente en una conferencia de prensa: "Estamos prestando mucha atención a este problema. Estamos coordinando con las fábricas para aumentar el suministro de Bing Duen Duen". Se reportó que muchas personas habían hecho fila durante horas en un clima frío afuera de una tienda insignia en Beijing, pero no pudieron obtener los juguetes de peluche y otras decoraciones. Zhao dijo que la escasa oferta de Bing Duen Duen se debió en parte a que las plantas de fabricación cerraron durante la semana del Año Nuevo lunar, que coincide con los Juegos Olímpicos. Este número refleja la popularidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y también demuestra el logro de involucrar a 300 millones de chinos en los deportes de invierno, dijo Zhao. Rara vez las mascotas se han agotado después de los primeros días de los Juegos Olímpicos, y mucho menos se han convertido en nombres familiares tan rápido, y algunas mascotas permanecen casi en la oscuridad incluso durante los Juegos. Los analistas de Shanxi Securities estiman que los ingresos totales por la venta de productos con licencia de los Juegos Olímpicos de Beijing podrían alcanzar los cerca de $395 millones durante los Juegos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará comentarios hoy martes desde la Casa Blanca sobre el trabajo de su administración para reconstruir la infraestructura y hacer más productos en Estados Unidos. De esta forma busca crear empleos bien remunerados y reducir los costos de energía para los estadounidenses. El secretario de Transporte y el secretario de Energía estarán presentes. Por otro lado, Eric Lander, uno de los principales asesores científicos del presidente Joe Biden, renunció el lunes después de que se hiciera pública una investigación de la Casa Blanca que descubrió que había violado las políticas laborales. La investigación, que fue reportada por el portal El Político, encontró evidencia creíble de violaciones de la política y se tomaron medidas correctivas consistentes con esos hallazgos. Esto según dijo a CNN un portavoz de la Oficina de Política Científica y Tecnología. No encontró evidencia creíble de discriminación basada en género, según señaló el portavoz. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que agregó hace meses al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su lista de actores corruptos y antidemocráticos. Hernández ha estado en el punto de mira de agencias de antinarcóticos de Estados Unidos como la DEA por testimonios que lo involucran con sobornos y actividades de tráfico de drogas. Tras la condena de su hermano, Juan Antonio Hernández, por un jurado de Nueva York. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los migrantes que cruzan la selva del Darién, el paso entre Colombia y Panamá, que es considerado el más peligroso del mundo y donde se producen abusos que son denunciados internacionalmente. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a la canciller de Panamá, Erika Moines, y empieza por actualizar el fenómeno migratorio. En agosto del año pasado, Panamá, el primer país que alza la voz de un recorrido de aproximadamente 10 países que hacen estos migrantes que normalmente llegan a países en Sudamérica, extracontinentales, en alguna parte de África y otros del Caribe, principalmente de aquí, que se reciben en Sudamérica y entonces hacen este recorrido siempre buscando ir al norte, principalmente Estados Unidos. Panamá convoca la primera reunión que se da de este tema, el diálogo de alto nivel, donde participaron 10 países. Nos enfrascamos en
trabajo. 2 puntos. Uno, el trabajo de procuradores fiscales, o sea, la parte de inteligencia de seguridad, porque hay un elemento de carteles muy articulado regionalmente en donde se conectan entre varios y se benefician de la miseria humana y entonces trafican así a través de incentivos equivocados, de mensajes equivocados con estos trayectos. Eso dio como resultado, ya hay 2 carteles que se han desmantelado, muy importante ese trabajo que continúa. Y el segundo, se reunieron los directores de migración de toda la región. Panamá convoca y todos estos 10 países se reúnen para homologar y para intercambiar información. Y hoy teníamos precisamente los resultados que han sido extraordinarios. Nosotros pasamos en agosto, cuando convocamos esa reunión, nosotros estamos recibiendo aproximadamente, transitaban por Panamá 2.400 migrantes al día. Hoy estamos recibiendo 140 migrantes al día. Pasamos de 2.400 a 140. Eso te lo digo no hoy, tenemos ya un mes de ese descenso que ha venido paulatinamente disminuyéndose por ese involucramiento de todos los países. Trabajo con Colombia, como tú mencionabas, muy fuerte, muy decidido. Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados. En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2.400 a 140, entonces nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor, porque recuerda que hasta este momento Panamá es el único país del trayecto de 10 países por el que pasan en donde se les da albergue, tienen cama, se les da alimentación especial para niños y para adultos, y además todas las huellas biométricas, etcétera, y estamos haciendo ahora un apoyo de salud en, por ejemplo, vacunación COVID, apoyo de ginecólogo, apoyo de psiquiatra, psicólogo, o sea, un enfoque humanitario muy integral, que al poder tener algún control sobre algo que se había salido de las manos el año pasado, estamos tratando obviamente de que este mismo apoyo integral sea replicado por otros países de la región y que no sea solo Panamá el que esté dando este apoyo. Un informe legislativo el año pasado se hablaba de que había 1.000 reportes de presuntos casos de abuso sexual en la frontera panameña. ¿Está el gobierno panameño al tanto y ha hecho alguna investigación al respecto? Nosotros hemos hecho muchísimos operativos desde el año pasado, cuando se escalaron los números de los migrantes que estaban transitando de Colombia hacia Panamá. En mi gira, que fui en varias ocasiones, y para generar equipos de trabajo, y nuevamente, más allá de hablar de trabajo y de denuncias, hablo con resultados concretos. 2 desmantelamientos de carteles que se beneficiaban de esto, de trata de personas, de abuso de mujeres, etcétera, ya han sido desmantelados, pero el trabajo continúa. El hecho de que en el Golfo de Urabá se haya montado se conoce como el Clan del Golfo, en esta área de Colombia, que haya patrocinado o motivado este tipo de migración, el trabajo con Colombia ha sido cerrado, fuerte y de una manera binacional. Era la canciller de Panamá, Erika Moines, evaluando la situación de los migrantes que pasan por la selva del Darién para llegar a territorio panameño. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.